De cara a la Champions, Barcelona no se potenció en esta temporada y por el contrario, su plantilla tuvo bajas sensibles. Se sabe que la intención de Florentino Pérez era contratar a Mbappé, lo que sí les hubiera dado un gran salto de calidad. Y ni hablar de sus variantes, donde en la banca hay jugadores para armar otro equipo muy competitivo. Y fichar a Wijnaldum, Ramos y Messi, que han sido campeones de la competición, le da un plus especial al equipo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El pasado mercado de verano del 2021 pasará como el más sorprendente de la historia. Hubo movimientos bastante relevantes que de seguro no estaban en los planes de nadie. Lo curioso de estos fichajes es que en su gran mayoría el dinero no fue el protagonista. Unos fueron movimientos de agentes libres, otros fueron cesiones, otras se dieron a muy bajo costo y claro, hubo algunas contrataciones que sí movieron de forma importante la caja registradora. En este video quiero que me acompañes a ver cómo pueden impactar esos fichajes el rendimiento de los principales clubes en la Champions League. Repasemos cuáles fueron los clubes que mejor se potenciaron y cómo varió el ranking de las 11 plantillas más costosas de Europa. Según esos valores, veremos en cada caso a qué está obligado cada club, al menos por plantilla, para avanzar en esta Champions League. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En el 11º lugar de las plantillas más valiosas de Europa tenemos a la Juventus con un valor de 640 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior donde ocupaba el 12º puesto, su valor no tuvo una variación importante, solo se incrementó en 9 millones de euros, lo que le hizo ascender una posición en este ranking. Su principal baja fue la de Cristiano Ronaldo, vendido al United en 15 millones de euros, y sus contrataciones fueron 5, siendo la más relevante la del mediocentro estadounidense Weston McKennie, comprado al Schalke en 21 millones de euros. De cara a la Champions, Juventus no hizo contrataciones relevantes. Por el contrario, con la ausencia de CR7 perdió un referente importante en ataque. Aunque bien, hay que anotar que el portugués estuvo 3 temporadas en el equipo y siempre fueron eliminados en los octavos de final. De todas formas, Juventus quedó con una gran plantilla y capaz esta vez sí avancen más allá de los octavos de final, que se le convirtió en los últimos años en su barrera psicológica. Lo que sí hay que anotar en esta Juventus es el regreso de Massimiliano Allegri, entrenador con el que, recordemos, los bianconeros avanzaron hasta 2 finales de la Champions. En la 10ª posición de las plantillas más valiosas de Europa tenemos a la del FC Barcelona con un valor de 676 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, el azulgrana fue el club que más puestos descendió en este ranking. En la temporada pasada ocupaba el 5º lugar con una plantilla valuada en 818 millones de euros. Es decir, su valor disminuyó en 142 millones. Ese decrecimiento se explica principalmente con las salidas de Messi al Paris Saint-Germain a coste cero y la cesión de Griezmann al Atlético de Madrid. Las contrataciones principales del equipo fueron las de Memphis Depay y el Kun Agüero, ambos llegando como agentes libres, y la del centrodelantero neerlandés Luuk de Jong, pedido en préstamo al Sevilla. De cara a la Champions, Barcelona no se potenció en esta temporada y por el contrario, su plantilla tuvo bajas sensibles. Sin embargo, hay que destacar el buen manejo del dinero que está haciendo su presidente Joan Laporta. Haciendo el balance de gastos e ingresos de esta temporada, tuvieron un balance positivo de 49 millones de euros y se libraron de pagar las 2 fichas más caras de la plantilla, las de Messi y Griezmann, que le costarían al equipo alrededor de 130 millones de euros al año. Y a última hora pudo también ceder a Pjanic al Besiktas, por lo que también se libró de pagar su salario. A pesar de todas estas bajas, Barcelona tiene plantilla para por lo menos instalarse en los octavos de final de la Champions. En la posición 9ª tenemos al Tottenham, el único club de este ranking que no está participando en la Champions League. Su valor actual es de 697 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior donde ocupaba la 10ª posición y valía 704 millones, su valor solo disminuyó 7 millones. Sus principales bajas fueron las de Bale, que regresó al Madrid después de una cesión de 1 año, y la del defensa central belga Toby Alderweireld, vendido al Duhail de Qatar en 13 millones de euros. Y sus principales contrataciones fueron las del extremo izquierdo español Bryan Gil, comprado al Sevilla en 25 millones de euros.
y la del lateral derecho brasileño Emerson Royal, comprado a Barcelona en 25 millones. Jugador que hacía 2 meses lo había fichado el azulgrana, pero prefirieron revenderlo. Tottenham tiene plantilla perfectamente para estar en la Champions League, pero de forma increíble en la temporada pasada de la Premier no consiguió ni puesto a la Europa League, por lo que deberá disputar la nueva Conference League, torneo donde tiene de lejos la mejor plantilla, por lo que sin duda tendrá la presión de ganar esa primera versión. A partir de este puesto octavo ocupado por el Atlético de Madrid, empezamos con los clubes que por nómina están obligados a como mínimo llegar a los cuartos de final. El valor actual de la plantilla del club colchonero es de 755 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, mantuvo su posición, aunque su valor disminuyó en 28 millones. Su principal baja fue la del mediocentro Saúl Ñíguez, vendido a Chelsea en 5 millones de euros. Y sus principales contrataciones fueron las del mediocentro Rodrigo de Paul, comprado al Udinese en 35 millones de euros. El centrodelantero Mateus Cunha, comprado al Hertha Berlín en 30 millones. Y la principal contratación fue la de Antoine Griezmann, pedido en préstamo al Barcelona. De cara a la Champions League, estos fichajes son muy importantes y potenciaron al equipo en comparación a la temporada pasada. En la séptima posición, Real Madrid con una plantilla de 784 millones de euros. En comparación a la temporada pasada, mantuvo su lugar en este top. En la pasada campaña, su nómina valía 783 millones, es decir, solo aumentó en 1 millón. En el tema de bajas, las 3 más importantes fueron las del mediocentro ofensivo noruego Martin Odegaard, vendido al Arsenal en 35 millones, Rafael Varane, vendido al United en 40, y la de Sergio Ramos, que se marchó como agente libre al Paris Saint-Germain. En el tema de altas, las 3 más importantes fueron el regreso de Bale, que lo mencionábamos anteriormente, la contratación de David Alaba, que llegó como agente libre, y la única compra fue la del mediocentro Eduardo Camavinga en 31 millones de euros proveniente del Rennes. De cara a la Champions League, el nivel de la plantilla del Madrid quedó muy similar al de la temporada anterior. Sabemos que sin Ramos el equipo pierde liderazgo, pero se equilibra con la gran contratación de Alaba, que es un reemplazo de categoría. Y el regreso de Bale puede también ser relevante siempre y cuando el galés esté enfocado. Se sabe que la intención de Florentino Pérez era contratar a Mbappé, lo que sí les hubiera dado un gran salto de calidad. Pero los jeques cataríes, así les hubieran ofrecido 500 millones, no estaban dispuestos a desbaratar su tridente. Con esta plantilla actual, el Madrid tiene de sobra para instalarse como mínimo en los cuartos de final de la Champions. En el sexto puesto, Bayern Múnich, con una plantilla avaluada en 852 millones de euros. En comparación a la temporada pasada, descendió 2 posiciones en este ranking, aunque su valor solo disminuyó en 6 millones. En el tema de bajas, las más importantes fueron las del ya mencionado defensa central David Alaba, que se marchó gratis al Real Madrid tras no llegar a un acuerdo de renovación con la directiva bávara. Y por supuesto, la del entrenador Hansi Flick, que se marchó a dirigir la selección alemana. Las altas más importantes fueron las compras al Leipzig, la del mediocentro austriaco Marcel Sabitzer en 15 millones y la del defensa central francés Dayot Upamecano en 43 millones. Y en reemplazo de Flick, el club bávaro también se fijó en el Leipzig fichando a su entrenador Julian Nagelsmann. Con mira a la Champions League, el nivel de la nómina del Bayern Múnich es de los mejores del continente sin ninguna duda. Recordemos que hace un año fueron los campeones y esa plantilla ganadora se mantiene en un 90%. Veremos cómo ajusta el equipo Nagelsmann, que contará con 2 de sus exdirigidos. Flick le dejó el listón bastante alto y por el valor de la plantilla, este Bayern está obligado a como mínimo llegar a los cuartos de final, instancia donde recordemos fue eliminado en la temporada pasada. En el quinto lugar, Liverpool, con una plantilla valuada en 880 millones de euros. En comparación a la temporada anterior, descendió 3 posiciones. En la 2020-2021 era el segundo club con la nómina más cara de Europa, con un valor de 969 millones. Pero sus pocos refuerzos para esta temporada no le permitieron conservar esa posición. Sus principales bajas fueron las del mediocentro neerlandés Georginio Wijnaldum, que se marchó libre al Paris Saint-Germain, y la del extremo derecho suizo Xherdan Shaqiri, vendido al Lyon en 6 millones de euros. En el tema de altas, los Reds solo tuvieron 2 relevantes. La del canterano inglés Harvey Elliott, ascendido del equipo sub-23 que juega en la posición de extremo derecho, pero puesto como mediocentro ofensivo por Jürgen Klopp. Y la única compra fue la del defensa central francés Ibrahima Konaté, comprado al Leipzig en 40 millones de euros.
En la Champions League, Liverpool tiene una de las mejores plantillas. Hace 2 años fueron campeones con el 90% de los jugadores que tiene en la actualidad. Sin embargo, llevan 2 temporadas fichando poco, donde las 2 contrataciones más destacadas fueron las de Diogo Jota y Thiago Alcántara. Por lo menos en el pasado mercado de verano debieron fichar un mediocentro ofensivo, pero Klopp, como ya lo dijimos, está confiando en el canterano Elliott, quien ya veremos si corresponde a esa confianza. De todas formas, los Reds siguen teniendo una gran plantilla para por lo menos instalarse en los cuartos de final del torneo. Llegamos al top 4 de los clubes con las plantillas más valiosas de la actualidad. Por supuesto, todos como mínimo obligados a llegar a las semifinales. En el cuarto lugar, el vigente campeón de la competición Chelsea, con una plantilla valuada en 883 millones de euros. En comparación a la temporada pasada, descendió una posición. En esa 2020-2021 tenía la tercer plantilla mejor valorada en 889 millones. Los ingresos y las salidas del club londinense en el pasado mercado fueron bastante equilibrados. Sus 2 principales bajas fueron las del defensa central francés Kurt Zouma, vendido al West Ham en 35 millones de euros, y la del centrodelantero inglés Tammy Abraham, vendido a la Roma en 40 millones. Su única compra fue la del centrodelantero belga Romelu Lukaku, comprado a Inter en 115 millones de euros. Para la Champions League hay que empezar diciendo que los Blues tienen la plantilla campeona actual de la competición, y claramente reforzada con la llegada de Lukaku, lo que sin duda convierte al equipo en claro favorito para repetir título. Adicional, su banca habitualmente tiene grandes variantes que hacen gran papel de revulsivos cuando Tuchel lo requiere. En la tercera posición tenemos a Manchester United con una plantilla que tiene un valor de 937 millones de euros. En comparación a la temporada pasada, ascendió 6 posiciones, siendo el club que mejor revaloración tuvo en este top. En la campaña pasada, la 2020-2021, su plantilla valía 770 millones, es decir, 167 millones menos que en la actualidad. Ese aumento de valor se debe a sus 3 principales contrataciones: la de CR7 comprado a la Juventus en 15 millones de euros, la de Rafael Varane comprado al Madrid en 40 millones y la de Jadon Sancho comprado al Dortmund en 85 millones. En el tema de bajas, solo tuvieron una venta al Leeds en 29 millones de euros, la del extremo izquierdo galés Daniel James. Con respecto a la Champions League, el United tuvo grandes refuerzos. Varane y Cristiano son multicampeones, y de seguro su experiencia y calidad reforzarán muy bien al equipo que, recordemos, en la temporada pasada hizo un papelón tremendo cayendo en la primera fase. En el tema de Sancho, ya veremos si su carrera continúa en ascenso, y justifica esa millonada que pagaron por él. Adicional, debe de pelear por su titularidad en un equipo que tiene overbooking en atacantes: Greenwood, Rashford, Martial, Cavani y CR7. Nombres que afirman la condición de la gran banca y el fondo de vestuario que tendrá este United para la presente temporada. En la segunda posición, Paris Saint-Germain con una plantilla valuada en 997 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, ascendió 4 posiciones. En la pasada campaña 2020-2021 tenía una valoración de 805 millones de euros. Es decir, el equipo tuvo una revaloración de 192 millones, siendo la más alta de este mercado. La potenciación de esta plantilla se dio producto de las grandes contrataciones que hicieron, paradójicamente la mayoría a coste cero: las de Ramos, Wijnaldum, Messi y Donnarumma. Adicional también a las compras de Hakimi y Pereira. De cara a la Champions League, el Paris Saint-Germain tiene un equipazo, y sin ninguna duda fue el que mejor se reforzó. No dejar marchar a Mbappé y fichar a Wijnaldum, Ramos y Messi, que han sido campeones de la competición, le da un plus especial al equipo. Además, la contratación de Donnarumma les brinda una garantía importante en el arco, donde para ajustar también tienen a Navas, lo que nos abre la puerta para mencionar su gran fondo de vestuario, donde tienen variantes importantes para resolver partidos complicados y tener el recambio natural en caso de alguna lesión de sus titulares. Por tener la segunda mejor plantilla de Europa en la actualidad, este Paris Saint-Germain está obligado a como mínimo ser finalista de la competición. Ya veremos si esta presión le juega a favor o en contra. La opinión pública los compara mucho con el Real Madrid de los Galácticos, que, recordemos, no consiguió la Champions. En la primera posición no podía ser otro que el Manchester City. Para nadie es un secreto que Guardiola gasta a borbotones y producto de eso ha tenido la mejor plantilla de Europa en los últimos años. La valoración actual del equipo es de 1.040 millones de euros.
es decir, supera al segundo Paris Saint-Germain en 43 millones. Y con respecto a la temporada anterior, la 2020-2021, mantuvo ese valor cuando también ocupaba la primera posición. Las bajas más importantes del equipo en el pasado mercado fueron las del Kun Agüero, que se marchó libre al Barcelona, y la de Angelino, vendido al Leipzig en 18 millones de euros. Y la principal contratación fue la del extremo izquierdo inglés Jack Grealish, comprado al Aston Villa en 118 millones de euros. Para la Champions League, el City sigue teniendo una plantilla brutal. En la temporada pasada era la mejor ampliamente, pero en esta campaña la del Paris Saint-Germain y la del United nos pone a dudar sobre cuál puede ser mejor. El caso es que con la llegada de Grealish, los dirigidos por Guardiola tendrán más claridad en ataque. Y ni hablar de sus variantes, donde en la banca hay jugadores para armar otro equipo muy competitivo. Por supuesto, el City, al igual que el Paris Saint-Germain, como mínimo está obligado a ser finalista de nuevo, aunque de poco le serviría si vuelve a llegar a la final y la vuelve a perder, por lo que por ser el de mejor plantilla y su historial de contrataciones en los últimos 5 años, este City está obligado a ser el campeón, o de lo contrario seguirá con su chapa de pecho frío. En la caja de comentarios, dinos cuál crees que tiene la mejor plantilla de la actualidad para intentar ganar la Champions League. ¿Son el City, Paris Saint-Germain y el United las mejores? ¿O cuál otra plantilla crees que está subvalorada y es para ti la mejor? Amigos, gracias por ver este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Y te dejo también estos 2 videos recomendados para ti para que continúes viendo. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.